buenas tardes aquí y buenos días al otro lado del Atlántico, los que os habéis podido conectar. Bienvenidos a esta jornada número 36 de pruebas de esfuerzo, en la que nosotros siempre, como mínimo, se nos tiene que reconocer que somos perseverantes, y a lo largo de todos los años pues hemos intentado, en el tronco común de la prueba de esfuerzo y todas sus variaciones y derivaciones en el ámbito del deporte, en la cardiología deportiva y en la cardiología clínica, pues a abordar y solucionar o anticiparnos a algunos temas que yo pienso que son de interés para todos. A lo largo de todos estos años, o sea, la constante ha sido intentar aportar lo nuevo que puede haber en este terreno, y luego siempre lo que hemos hecho es un apartado en la que se presentaban los trabajos que nosotros a lo largo del año o de los años hemos podido hacer. O sea que este año también, para no perder la costumbre, pues tendréis ocasión de escuchar 3 presentaciones que son nuevas y por lo tanto pues que no están publicadas, y esto para seguir la norma habitual de la jornada de prueba de esfuerzo. Si no fuera así, era muy difícil pues a lo largo de tantos años no repetirse, porque era imposible. Por lo tanto, la supervivencia de esta jornada, que es que, Maite, tiene que durar muchos años, pues resulta que es el resultado de que continuemos en la investigación en la área del ejercicio físico y de la cardiología del deporte. Pues nada, sin más, pues muchas gracias a todos, y el doctor Carreras empezará con la primera mesa. Gracias a todos. Muy bien, Ricard, por aquí, por favor. Sí. Bien, muchas gracias. Ante todo, agradezco la invitación a moderar la primera mesa de esta jornada tan veterana, la 36 jornada ya, son muchos años, Ricard. Junto con Maite Doñate, desde luego, habéis mantenido la bandera de la jornada, y siempre actualizando los temas, ¿no? Como vamos a ver en esta primera mesa. Yo me voy a presentar, soy Francesc Carreras, para quienes no lo sepáis, soy exdirector de la Unidad de Imagen Cardíaca de este hospital. Ahora felizmente jubilado, hace poco, pero bueno, sigo manteniendo contacto y seguimos con el temas de investigación, lo cual pues me sigue dando mucho interés en seguir la profesión desde otro lado de la barrera. Bien, sin más dilación, empezaremos con la primera ponencia. Veremos que en esta mesa yo creo que hay 3 generaciones, una generación joven, una generación intermedia y una generación ya muy veterana, con los cuales pues vemos cómo ha ido evolucionando, ¿no?, el tema del estudio de la función cardiorrespiratoria, de la función cardíaca, mediante la incorporación de nuevas técnicas. Así que empezaremos con el doctor Juan Fernández. Juan es la última incorporación a la unidad de imagen cardíaca y función respiratoria de este hospital, en el servicio de cardiología, experto en imagen cardíaca avanzada, y nos va a actualizar el tema, yo creo que muy interesante, que puede haber cierta controversia, sobre la utilidad del TAC coronario en la estratificación pronóstica del deportista máster o, digamos, veterano, ¿no? El interés de la charla la doy por supuesto. Así que, Juan, por favor, puedes empezar. Vamos a hacer las preguntas después de cada ponencia, ya que las 3 ponencias no tienen mucha relación directa entre sí. Si después al final hay alguna, pues no pasa nada respecto a otra, pero intentaremos hacer 2 o 3 preguntas para mantenernos en el tiempo estricto. No lo he calculado, pero yo 5 minutos antes de acabar el tiempo os voy a avisar, ¿de acuerdo? Bueno, hola, buenas tardes. Hablaré de la utilidad del TAC coronario en la estratificación pronóstica del deportista de cierta edad, el deportista máster. Y bueno, como el público sé que es bastante heterogéneo, he empezado desde lo más elemental y más básico a cosas que
puede que sean un poco complejas, pero bueno, cualquier pregunta o cualquier duda al final es bienvenida. Empezaré haciendo una pequeña introducción para los que no sepan sobre las distintas técnicas de imagen que tenemos en cardiología, para centrarme después un poco en el TAC coronario y explicaros por qué me centro en esta técnica para este tipo de pacientes, ¿no?, de grupo de población. Unas pinceladas sobre la enfermedad coronaria congénita y, sobre todo, centrada la charla en la enfermedad coronaria aterosclerótica o degenerativa, que es la principal, y unas conclusiones para finalizar. Bueno, haciendo un pequeño recordatorio de cardiología general, de cardiología básica. El corazón tiene 4 cavidades principales conectadas entre sí. La sangre fluye llega a la aurícula derecha, desde ahí va al ventrículo derecho para ser enviada a la circulación pulmonar, donde se oxigena, y vuelve a la aurícula izquierda para ser bombeada a la circulación sistémica, a todo el cuerpo, para entenderlo, desde el ventrículo izquierdo. ¿Vale? Podríamos pensar que lo que más nos interesa del corazón es su función, es su capacidad de bomba, pero hay otras características del mismo que nos son de interés y que nos aportan mucha información, como es el tamaño de estas cavidades, el grosor de sus paredes, la composición de los tejidos, sobre todo del músculo, que es lo que mueve la sangre, y la actividad metabólica y eléctrica del corazón, sobre lo que no entraré mucho en esta charla. Tan importante como la forma y las cavidades que tiene el corazón y la función que realiza es cómo se nutre este músculo cardíaco para bombear la sangre, cómo recibe el oxígeno y los nutrientes, y esto es a través de las arterias coronarias que nacen de la raíz aórtica. Una vez la sangre sale del ventrículo izquierdo, va por los senos de Valsalva, que se llaman, que es la primera parte de la aorta torácica, en la cual están las arterias que llevan la sangre al corazón. Son, en general, en lo normal es que sean 2 troncos principales, un tronco coronario izquierdo que después se divide en la arteria, en la arteria ascendente anterior y arteria circunfleja, y una arteria coronaria derecha que va hacia el lado contrario. En teoría, cada una de ellas tiene un territorio teórico que irriga, que sería el que en este dibujo está en cada color diferente, pero esto es una división muy teórica y después la realidad es que hay muchas variaciones entre individuos y mucho solapamiento entre distintos territorios que comparten irrigación de arterias que están al lado unas de otras. Ya pasando a cómo estudiar el corazón, la técnica más básica, más sencilla, de la que todos habéis oído hablar y más accesible, es el ecocardiograma. Es una técnica muy rápida, incruenta, no irradia y es barata, y nos aporta mucha información, sobre todo de la función y la forma del corazón. El problema es que depende mucho de quién la haga y de lo que pueda haber, porque no todo el mundo tiene un corazón tan accesible como este, y los hay bastantes peores en los cuales te puedes hacer una idea equivocada o no aportar mucha información. Pero es la primera por la que tenemos que empezar. Siguiendo un poco en complejidad, la siguiente que nos aporta mucha información sobre la función y la forma del corazón es la resonancia cardíaca. Como podéis ver, no tiene nada que ver cómo se ve el corazón de definición y de exactitud, pero como problemas tiene que es una prueba que dura mucho, el tubo es muy estrecho y a la gente le puede causar claustrofobia, además de que, como se basa en el magnetismo, los aparatos metálicos pueden no meterse dentro y pueden generar artefactos que impiden una correcta visualización. Otro tipo de técnicas son aquellas basadas en la medicina nuclear, aportan mucha información metabólica, pero bueno, son técnicas muy caras, muy poco disponibles y que se basan en el uso de sustancias radioactivas, por lo que su uso es mucho menos extenso. Y la técnica en la que más nos centraremos y que tiene más interés en esta charla es el TAC cardíaco. El TAC es muy bueno para ver la anatomía, para ver las distintas estructuras. Es una técnica muy rápida, no es como la resonancia, en pocos minutos ya está realizado, pero como desventajas tiene que emite radiación ionizante y requiere del uso de contraste endovenoso, de contraste iodado, que es bastante seguro, pero bueno, tiene sus efectos secundarios como cualquier sustancia en el organismo. Bueno, las distintas técnicas, como hemos visto, aportan distintos aspectos del corazón. La eco y la resonancia quedarían sobre todo para la función y la forma,
y en cambio el escáner, aunque ahora hay se empieza a extender más otro tipo de usos, sobre todo es muy bueno para la estructura, para ver la anatomía. ¿Vale? Y los precios, como veis, son muy diferentes entre ellos, siendo la eco muy barata y la medicina nuclear mucho más cara. Pasando a hablar un poco del TAC cardíaco, bueno, como supongo que la mayoría sabréis, los escáneres se basan en la emisión de radiación ionizante que atraviesa al paciente al sujeto, mediante un haz de radiación y genera una imagen revelando la placa de fotografía que hay detrás, ¿no? en unos detectores. Según la densidad de los tejidos que atraviese, según lo que dejen pasar esta radiación, podemos ver una imagen más blanca o más negra. Si el tejido es muy denso y no la deja pasar, la placa no se vela y se verá una sustancia un color muy blanco. Si es un tejido tipo el aire que deja pasar todos los rayos, se verá más negro. Como generalidades sobre el escáner, en la mayoría de casos se usa contraste iodado, como dije antes, pero como veremos en un subtipo de escáner, ¿no?, que es el score de calcio, emite radiación poca, no debería ser un impedimento en la mayoría de los casos, pero bueno, es una realidad que lo hace. Como peculiaridad del TAC cardíaco, necesitamos que esté sincronizado con el ritmo electrocardiográfico, con el ritmo del corazón, porque si no sale muy movido, es una estructura que no para de moverse y no podemos parar. Pero es una técnica que es rápida, sin dolora y tiene pocos efectos secundarios, salvo los propios del contraste, que no son muchos si la persona no es alérgica. Hay dos modalidades básicas de escáner en cardiología, ¿vale? Uno es el score de calcio y otro es lo que llamamos TAC coronario o coronografía no invasiva. El score de calcio es una técnica que no necesita contraste, es básicamente un escáner sencillo y rápido que mide el grado de calcificación de las estructuras, en este caso las arterias coronarias, que serían estos puntitos blancos que se ven aquí. A mayor extensión e intensidad de los mismos, cuanto más blanco, cuanto más calcio sean, dan una puntuación más alta. Y tiene una radiación mínima porque eso es un TAC de baja resolución. En cambio, la coronografía no invasiva sí que requiere el uso de contraste para rellenar las arterias coronarias. Tiene es mucho más preciso y una mayor definición y radia un poco más, aunque tampoco nada prohibitivo, ¿vale? Pero podemos ver cosas así como ver una arteria coronaria totalmente desplegada y exactamente en todo su recorrido, qué composición tiene y cómo está la pared de esa arteria. Se llama coronografía no invasiva haciendo referencia a su homólogo invasivo, a su homólogo mediante cateterismo, que es la forma clásica de estudiar las arterias del corazón, que se tenía que hacer a través de un acceso arterial. Se tenía que poner contraste arterial y subir un catéter hasta el corazón, hasta meterse en las arterias del corazón, en las cuales se inyecta contraste y así se pueden visualizar bien. Como comprenderéis, es algo mucho más arriesgado, mucho más invasivo, se manipulan vasos muy grandes y esto tiene mucho mayores riesgos de otras complicaciones como son sangrados, ictus y disecciones, complicaciones mucho más graves que un escáner. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto y en este subgrupo de población y para qué nos puede servir? ¿Vale? En la población general y sobre todo en deportistas podemos diferenciar con bastante variabilidad el tipo de etiología de las muertes súbitas o paradas cardiorrespiratorias. Tanto en deportistas como en gente sana, pero bueno, especialmente en deportistas. En gente joven, menor de 35 o 40 años, la gran mayoría se deben a problemas del músculo cardíaco, de la estructura, la función o la composición iónica de los canales de las membranas de este corazón. En cambio, a partir de cierta edad, a partir de los 35 o 40, depende de las series 50, la gran mayoría de paradas cardiorrespiratorias, muertes súbitas, se deben a enfermedad coronaria o de la macrovasculatura. En todas las edades, tanto las enfermedades del miocardio como las enfermedades de las arterias que lo irrigan, se ven alteradas por los cambios de electrolitos y de la coagulación que tienen durante la práctica del ejercicio físico. Esta gráfica representa muy bien la etiología de las muertes súbitas a lo largo de la edad,
Aquí tenemos el número de la tasa de muertes súbitas y aquí la edad de la población. Vemos que a partir de hasta los 35 o 40 años, la gran mayoría de muertes súbitas se deben a cardiomiopatías, a enfermedad del músculo cardíaco, una pequeña parte a canalopatías o enfermedad de alteraciones de las membranas de este miocardio y una pequeña parte a problemas coronarios, en su gran mayoría o casi todos, patología coronaria congénita. Y a partir de 35 o 40 años esto cambia drásticamente y aumenta en gran proporción la muerte súbita de etiología aterosclerótica, de etiología coronaria, pero degenerativa o adquirida. En los gráficos de la derecha es en una cohorte de gente de cierta edad, de más de 40 años en este caso, en las causas de muerte súbita relacionadas o no con el deporte. Arriba son muertes súbitas que tuvieron lugar realizando deporte y abajo otro tipo de muertes súbitas que no tenían relación con el deporte. Y como podéis ver solo con los colores, la proporción de las causas son muy similares, no hay grandes diferencias y lo rosa y lo rojo son enfermedad coronaria, tanto en forma de evento agudo como enfermedad coronaria ya establecida previamente. Y bueno, esto es algo que no tenemos que esperar a que ocurra la muerte súbita, a que ocurra el evento crítico. Se puede estimar o se puede adivinar un poco qué probabilidad tiene nuestra persona de tener enfermedad coronaria, ¿vale? Enfermedad coronaria, sobre todo aterosclerótica, la congénita o no hay forma de saberlo salvo con pruebas. Clásicamente se ha hecho mediante la estimación con factores de riesgo. Estas son las tablas SCORE, que son las que usan los médicos de cabecera y los que utilizan la mayoría de médicos para estimar el riesgo cardiovascular de los pacientes. Se basan en el género y los factores de riesgo clásicos como el colesterol y la hipertensión, y si es fumador o no. Estas tablas permiten estimar con bastante precisión o permiten tener un poco más de idea de quién es de alto riesgo, pero quedaría una gran población con un bajo riesgo teórico. Y según las últimas recomendaciones, en gente que tiene un bajo riesgo teórico no harían falta más pruebas para la práctica de ejercicio. Y la pregunta clave que nos podemos hacer es si podemos estar tranquilos en alguien que tiene un bajo riesgo teórico y que quiere realizar una actividad deportiva intensa, sobre todo a cierta edad. Y bueno, me parecía también interesante dar unas pinceladas, aunque no es lo más interesante en esta población, sobre las anomalías coronarias congénitas, que hablaré poco. Esto es enfermedad coronaria con la que uno ya nace, esto no tiene que ver con los hábitos de vida y tiene una prevalencia muy variable según las distintas series. Hay series que hablan de un 0,21% de prevalencia hasta casi un 6%, también dependiendo un poco de qué se entienda por anomalía coronaria, porque siempre hay variables de la normalidad. Lo más frecuente y muchas veces de bajo riesgo es que una arteria coronaria nazca de un seno aórtico, de la raíz aórtica nazca de un sitio diferente al habitual. Y estos, bueno, hay distintos factores que ahora veremos que confieren un mayor riesgo teórico de arritmias y muerte súbita, pero también hay otro tipo de anomalías en las cuales la arteria coronaria no nace de la aorta, sino que nace de la arteria pulmonar, y otro tipo de anomalías que son las fístulas, que es que las coronarias se unen entre sí con anomalías, con conexiones no fisiológicas que pueden provocar problemas también. Lo más peligroso es que una arteria que nazca del sitio que no le toca, antes de irrigar al corazón, quede comprimida entre dos vasos. Es lo que se llama un trayecto interarterial entre la aorta y la arteria pulmonar. Y esto es difícil de predecir porque frecuentemente esta gente está asintomática hasta que tiene la parada cardiorrespiratoria o la muerte súbita. No es baja el porcentaje de muertes súbitas debido a esto durante el ejercicio, hasta un 17% es debido a una anomalía coronaria congénita. Y lo más frecuente sería un nacimiento anómalo de la arteria circunfleja del lado derecho, pero hay muchas variantes, ¿vale? Hay multitud de factores de riesgo y ninguno por sí solo es el peor. Puede ser que el trayecto interarterial sea el peor. También
el salir en un ángulo muy agudo de la aorta. Como podéis imaginar, pues al salir, hacer este giro tan agudo comprime mucho más el vaso, o si queda metido entre la pared, que un nacimiento más holgado o más con un ángulo menos cerrado. El que al salir quede comprimido entre dos vasos, sobre todo si se reduce la luz, este sería una arteria normal con un calibre circular, y esto al quedar comprimido tendría un tamaño mucho más pequeño, que comprometería mucho más el flujo, ¿vale? Pero al final, como es muy difícil, solo por las características anatómicas, establecer el riesgo que tiene este paciente, se recomienda en todos realizar un test de isquemia, un test para ver si esta anomalía hace que el corazón no reciba la sangre que necesita y puede desencadenar arritmias. Actualmente en casi todo el mundo se recomienda reimplantar las coronarias y corregir esta anomalía por cirugía, salvo que estén asintomáticos, la prueba de isquemia sea negativa y no tengan otras características que confieran un alto riesgo teórico. ¿Vale? Pero bueno, esto pasa en todas las edades y es algo relativamente poco común. La patología más frecuente, sobre todo en el subgrupo de población de cierta edad, de edad un poco más avanzada, es la enfermedad coronaria aterosclerótica. Es verdad que es una enfermedad, es un proceso adquirido, no es un proceso con el que se nace, pero forma parte del envejecimiento normal de las arterias del corazón. Normal hasta cierto punto, ¿vale? Además, a todos se nos va depositando colesterol en las paredes de las arterias. Con la edad, gran parte de él se limpia, pero bueno, parte de él va quedando y esto depende sobre todo de factores que no depende tanto de factores que la persona no puede cambiar, como es su genética, su edad o su género, pero depende en igual medida de factores que pueden acelerar o ralentizar el proceso, como es una tensión mal controlada, el colesterol, el azúcar, el fumar, los factores que todos sabemos. La progresión normal de esta enfermedad, que es lenta y en la mayor parte de los casos asintomática, se puede ver acelerada por ellos, y estas placas no solo pueden crecer mucho, sino que se pueden complicar, se pueden romper y pueden dar eventos agudos como angina o infarto de miocardio. El proceso por el cual estas placas dejan de crecer normalmente es la calcificación. Las placas se inflaman y cuando se dejan de insultar, cuando se dejan de agredir, tienden a cicatrizar, normalmente en forma de calcificación. Y es interesante también saber esto, porque es un proceso sobre el que podemos actuar en cierta medida, sobre todo con fármacos. No es una enfermedad infrecuente ni es una cosa rara, continúa siendo la principal causa de mortalidad en países desarrollados, sobre todo en varones. Como he dicho, el proceso habitual de acúmulo de lípidos, de colesterol y de inflamación, si se actúa a tiempo, si no se tienen demasiados factores que lo aumenten o aumenten el daño sobre la membrana del vaso, suele curarse por sí solo en cierta manera, ¿vale? Con depósito de calcio. Normalmente empieza con microcalcificaciones, con puntitos de calcio pequeños, que si sigue una correcta evolución llevan a una cicatrización del vaso, de la placa, una estabilización mediante calcio, y es al final lo que podemos ver, ¿vale? Los puntos pequeños indican un proceso de reparación en activo y con potencial de complicación. Por lo tanto, las pequeñas calcificaciones nos tienen que mosquear un poco más, pero las calcificaciones gordas, las placas ya con mucho calcio, suelen sugerir ya que esa placa se está estabilizando y que probablemente no dé problemas. Esto sería la prevalencia del calcio coronario según la edad. En raya azul sería los que no tienen calcio en las coronarias, y vemos que a lo largo que crece, que aumenta la edad de la población, la probabilidad de que no tengan calcio en las coronarias baja mucho, y sí que aumenta mucho la probabilidad de que tengan mucho calcio, que sería la raya morada. Y comparado con las tablas de estimación de riesgo teórico clásicas, vemos que, igual no son muy precisas las tablas clásicas, porque en gente que tendría un riesgo teórico muy bajo, menor al 5% de eventos cardiovasculares a 10 años, hasta un 10% tienen una calcificación coronaria significativa. Y en cambio, en gente que tendría un riesgo mucho más alto, entre mayor a un 7,5% o un 15%, hay un número que no está mal también de gente que no tiene nada de calcio y que su riesgo coronario sería mucho menor.
Esto ayudaría mucho a reclasificar, ¿no? Estas personas de aquí tendrían un riesgo mucho más parecido a los que tendrían un riesgo alto teórico, y esto es un riesgo mucho más bajo. En un análisis de supervivencia comparado con los factores clásicos de riesgo, se vio que el añadir un score calcio, una puntuación de cuán calcificados están los vasos, ayudó a reclasificar mucho mejor el riesgo de esta gente de tener eventos. Y tanto es así que hay guías ya que, según el grado de calcificación coronaria, recomiendan el uso de fármacos para el colesterol e incluso antiagregación con aspirina para prevenir eventos cardiovasculares. Y esto parece muy claro y parece, bueno, todo el mundo tiene muy claro que cuanto más calcificadas estén las arterias, más envejecidas están y mayor probabilidad de eventos, pero en deportistas de cierta intensidad, esto es un poco diferente, ¿vale? En esta cohorte de gente de más de 50 años maratoniana, es decir, que hacía mucho deporte, independientemente de los factores de riesgo que tenía comparado con una población que no era maratoniana, tenían mucho mayor grado de enfermedad de calcificación coronaria, ¿vale? Tenían un 13% más de 400 de score de calcio, que es mucho, comparados con un 8% en la población general. Y esto podría parecer al principio un poco paradójico. Si es alguien sano que hace tanto deporte, ¿por qué tiene las arterias tan calcificadas? En otras series esto se siguió constatando. Este es un estudio también en registro con 318 deportistas, siempre asintomáticos, que realizaban ejercicio de alta intensidad y que tenían un bajo riesgo teórico en general. Y todos tenían además una prueba de esfuerzo normal. Y no solo una gran parte de ellos tenía calcificación coronaria, sino que realizando un TAC coronario para ver bien cómo están esas arterias, un porcentaje que no está nada mal, no solo estaba calcificada la arteria, sino que el lumen, el calibre del vaso se veía muy reducido. En un sumanálisis de este estudio no solo se vio esto, sino que también se constató que a mayor volumen, a mayor carga de trabajo, de ejercicio, mayor calcificación. En gris son arterias calcificadas. Vemos que cuanta más carga de ejercicio, mayor calcificación respecto a los que tenían una carga de trabajo mucho más baja. Y bien, esto podría parecer paradójico y cuesta un poco de entender, pero sí que la gente que hace más ejercicio tenga más calcio en las coronarias. Si bien es verdad que se ha visto que la gente que hace mucho deporte tiene una calcificación más benigna, por decirlo de alguna manera, que sería esta de aquí, que sería pues una calcificación más gorda, más densa, más compacta, que podemos ver aquí, que esto es la arteria y esto es la pared, y está muy calcificada, pero no afecta al interior del vaso. Sin embargo, en gente que no es deportista, esta calcificación es mucho más puntiforme, es mucho más dispersa y se asocia a otras placas más blandas, placas con colesterol, que no es solo, esto sería más lípido, más colesterol, y son placas de mucho más riesgo. Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos, no? ¿El calcio es bueno o no? Esto es un poco el debate que hay ahora. Y sí que tenemos largas cohortes de pacientes, estos ya no son deportistas, esto es población normal, que cuanta más calcificación coronaria tienen, aquí vemos esto es poca calcificación, intermedia y mucha, vemos que la supervivencia, aquí es gente que va muriendo, en realidad esto es la gente que va quedando viva, cuanto más calcio haya, más mortalidad, pero a igual calcificación, que serían estas tablas de aquí, la gente que hacía poco ejercicio tenía una mortalidad mucho mayor que la gente que sí. Y se repite también el riesgo intermedio. Entonces, bueno, aquí concluyeron que aunque los deportistas de intensidad tengan mayor calcificación, es cierto, cuando uno tiene mucha calcificación, el hacer deporte en principio no confiere un mayor riesgo, sino es protector. Vale, ya acabo. Entonces, bueno, una propuesta para que bueno, cosas que se están teniendo en cuenta podría ser en la gente sintomática, en gente o de alto riesgo que ya sospechas
pueda tener enfermedad coronaria, pues ya se tiene que estudiar por un cardiólogo de forma normal, ¿vale? Pero siempre hablando de gente asintomática, una forma de establecer mejor el riesgo cardiovascular que puedan tener podría ser el uso de un calcio coronario, de un calcio score, que es una técnica muy sencilla, con muy poca radiación y sin contraste. Y esta técnica permite establecer muy bien a aquellos que tienen un riesgo muy bajo, una calcificación muy poco extensa, en contra de los que tienen una calcificación muy extensa y importante. ¿Vale? Los que tienen un riesgo bajo con una calcificación poco significativa probablemente no tengan que hacerse ninguna prueba más y puedan hacer deporte de forma mucho más tranquila que aquellos que tienen mucha calcificación coronaria, en los cuales, bueno, no queda claro hasta qué punto este calcio confiere un mal pronóstico, por lo que probablemente se tengan que estudiar de forma más exhaustiva con un TAC coronario que no solo te diga el grado de calcificación que tienen estas arterias, sino qué tipo de calcificaciones y cómo comprime el vaso cómo disminuye el calibre de la arteria, y esto se puede complementar con técnicas de detección de isquemia que te dicen si esta estrechez en el vaso te produce falta de riego y puede llevar a un evento fatal. Entonces, ya para acabar, decir que la primera causa de muerte súbita en el deportista de cierta edad no es la enfermedad, no son las miocardiopatías, no es la displasia ritmogénica ni las canalopatías, es la enfermedad coronaria, que es la enfermedad más frecuente en la población general. Las escalas de riesgo actuales no invasivas frecuentemente son insuficientes o inexactas para estratificar el pronóstico de esta subpoblación. El TAC es una herramienta que es eficaz, es rápida, es no invasiva, bueno, poco invasiva, solo requiere un poco de radiación y un poco de contraste normalmente inocuo. Paradójicamente, se ha visto una mayor prevalencia de aterosclerosis en deportistas de alta intensidad de cierta edad, pero generalmente con un perfil más benigno. Y por los tiros irían un poco en los deportistas de bajo riesgo teórico, estratificar un poco mejor el pronóstico mediante un score calcio que tiene un valor predictivo negativo muy alto, es decir, si sale bajo te quedas mucho más tranquilo, y si este sale alto, si sale alterado y tiene mucha enfermedad coronaria, valorar completarlo con otras técnicas como es un TAC coronario para ver mejor las arterias o otras pruebas como pruebas de detección de isquemia. Y nada, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos al turno de preguntas. No sé si la audiencia tiene alguna pregunta hot. Si no, empiezo yo. Vamos a poner también sabéis que podéis preguntar a través de la página, bueno, de la retransmisión, a través del chat. O sea que si hacéis alguna pregunta, lo recibiremos y miraremos de contestarla, ¿de acuerdo? Bueno, Juan, yo creo que en tu última diapositiva ya has esclarecido las dudas que podía haber sobre cuál es el papel del TAC en esta población seleccionada o, digamos, en el paciente asintomático, ¿no? O la persona asintomática que tiene, sin duda, la que tiene un riesgo cardiovascular intermedio puede ser un buen discriminador. Pero vamos a la pregunta práctica. Tú estás en la consulta, te viene una persona y te dice, mire, doctor, yo es que ya hace tiempo que estoy haciendo maratones, por decir algo, ¿no? O sea, que se entrena de forma intensa y tengo, pues en mi familia ha habido varios casos de infarto de miocardio, o pongamos, esto ya te estoy sesgando, digamos, tengo un amigo que ha hecho un infarto, y claro, estoy asustado, ¿no? No sé qué me podría pasar, me podría mirar a ver qué riesgo tengo o si puedo yo hacer un infarto. Claro, tú lo ibas a mirar los factores de riesgo coronario por descontado, tal, etcétera, ¿no? Pero bueno, sabemos que hasta ahora yo creo que lo que se hacía era una prueba de esfuerzo. O sea que para empezar, ¿qué valor le das a la prueba de esfuerzo en esta situación? Bueno, ¿Le das algún valor? Hombre, yo, si fuera yo, preferiría mirarme un poco más. Es verdad que hasta ahora es lo que se hacía, pero bueno, también con mucho debate, o sea, mucha controversia. Hombre, es evidente que la prueba de esfuerzo, el valor pronóstico en el asintomático es tirar una moneda al aire o menos, ¿no? Quiero decir, en este sentido yo creo que las pruebas de esfuerzo para
valorar riesgo cardiovascular o valor pronóstico de probabilidad de hacer un infarto en una persona asintomática no nos va a ayudar. Es evidente, yo creo que el TAC coronario ha sido una revolución en este sentido, en la cual yo creo que en los próximos años vamos a ver indicado con más frecuencia. Ahora bien, implica radiación muy poca, porque los últimos equipos ya irradian muy poco, y esto ya no es una excusa, pero sí administración de contraste. Claro, la segunda pregunta era, que ya la ha respondido, el valor que podría tener el score de calcio coronario, que en España aún se hace poco, se tiene poco en cuenta, pero que es un valor que reestratifica muy bien a los grupos de riesgo en base a los factores de riesgo, ¿no? O sea, tú empezarías por el score de calcio en esta persona que te viene a la consulta, o le aconsejarías de hacer directamente una coronariografía? Claro, sí. O sea, yo creo que un score de calcio en alguien de verdad de bajo riesgo y asintomático estaría bien. Aquí se hace poco, hay poca costumbre, pero si no tiene nada de calcio, alguien asintomático es muy... O sea, al final, bueno, y en la prueba de esfuerzo pasa lo mismo, las placas que se rompen y que dan eventos agudos normalmente no generan no generan estrecheces del vaso, entonces la prueba de esfuerzo no va a salir positiva. Saldrá una prueba negativa porque no está comprometida la luz, pero placas tienes que se pueden complicar, y esto ya un score de calcio te da bastante información. Otra cosa es la persona que tiene síntomas y puede tener otras placas de otro tipo, pero... O sea, estamos entrando siempre en un terreno, la medicina siempre es un terreno de probabilidades, ¿no? Y de riesgo-beneficio, ¿no? Y así el clínico se tiene que manejar. El doctor Casán quiere hacer una pregunta que os la transmito. ¿Tenéis un micrófono? O si no, vente aquí. Espera, si no, ven aquí que acabaremos antes. ¿Voy allí? Sí, sí. Si me ven en el otro mundo. Quería preguntar sobre lo que estabais hablando, precisamente, porque creo que se complementan muy bien las dos cosas. La prueba de esfuerzo tiene un valor predictivo positivo muy alto y lo que tú has presentado tiene un valor predictivo negativo muy alto. Por lo tanto, la suma de las dos yo creo que te da un buen bagaje. Sí, yo al respecto de lo que dice Pere, tiene razón. Evidentemente, si tienes una lesión crítica y haces una prueba de esfuerzo, es probable que salga positiva. Pero si tienes una placa blanda, inflamada, de alto riesgo, pero que no obstruye, la prueba de esfuerzo va a salir negativa. La pregunta es, ¿cuándo se va a romper esta placa y ocluir la arteria? Claro, esto el escáner no te lo va a decir. Lo único que te va a decir es, tienes alto riesgo porque tienes este tipo de placas. Entonces, para mí, mi conclusión práctica en mis años de consulta, tú eres muy joven aún, pero es que el score de calcio creo que es realmente útil para reestratificar, y entonces dices, pero claro, si tú tienes un score de 0 puedes tener placas blandas no calcificadas, únicas, de alto riesgo, y esto es un problema. Bueno, no me sirve de nada mirar si la tienes o no, en el buen sentido. Quiere decir, lo que sí has de hacer siempre, y el score de calcio te ayuda, es hacer una buena prevención tratando los factores de riesgo que tenga el paciente en concreto. Y claro, si el paciente de alguna forma se estimula porque ha venido a la consulta, tiene este reparo de que se va a tener un infarto, y se ha hecho un score de calcio y le vas a tranquilizar porque tiene un score de calcio de 0 o menos de 100, sí que le vas a insistir y el paciente lo va a aceptar mejor, el tratamiento de su dislipemia, su hipertensión, la obesidad, etcétera. Bueno, si es un deportista no creo, ¿no? Pero quiero decir que en este sentido el tratamiento lo vas a hacer igual, tampoco le vas a operar porque tenga una placa o poner un stent porque tenga una placa inflamada, ¿no? Vas a hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, para mí, al menos mi enfoque práctico sería ¿no? Aunque yo creo que cada vez más vamos a ver de rutina hacer chequeos, por decirlo así, con TAC coronario, porque bueno, igual que se hacen colonoscopias, igual que se hacen otras exploraciones más o menos invasivas incluso para el paciente, pues yo creo que al final se va a imponer. Pero con todo el cambio de manejo que esto representa, conocer el estado de anatomía coronaria, ¿no? Porque a veces se te ponen los pelos de punta de ver en la población general cómo tenemos las coronarias, ¿no? Sí, sí. Bueno, Al final es algo probabilístico, ¿no? Algo se te va a escapar, pero bueno, toda información te ayuda.
Y también creo que aumentas la adherencia de la persona a tratarse si le convences de que tiene enfermedad establecida, no solo un riesgo teórico. Esto es. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente, la siguiente charla. La doctora